Comenzamos entonces con la clase del día de hoy. La clase se llama Tú no eres Job. Miren, ¿cuántas veces hemos escuchado una frase típica de Job? ¿Ya? Jehová dio, Jehová quitó. No sé si todos la habrán escuchado, pero la mayoría de las personas sí la han escuchado. Jehová dio, Jehová quitó. Como haciendo referencia a que si Dios te lo dio, Dios te lo puede quitar. Dios te dio un hijo, Dios te lo puede quitar. Dios te dio tu casa, Dios te la puede quitar. Dios te dio tu trabajo, Dios te lo puede quitar. Jehová dio, Jehová quitó. Y eso es una tradición dentro de la iglesia. Es una enseñanza, es algo que se ha enseñado y que tiene un mal fundamento bíblico. ¿Ya? Y que lamentablemente no solamente ha quedado dentro de la iglesia, sino que se ha expandido afuera de la iglesia. Y todas las personas en algún momento lo han escuchado, incluso sin saber lo que significa, lo han replicado y han dicho, claro, Jehová dio, Jehová quitó. Sin saber ni cuál es el contexto, ni cuál es la historia o la revelación que hay detrás de eso. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Mire, para entender mejor el libro de Job y la historia de Job, debemos comprender que Job no tenía el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, ni de la palabra, ni de Satanás. No le estoy diciendo con esto que tengamos que conocer a Satanás. Pero Job no conocía cómo obraba Satanás. ¿Ya? Job era un hombre que no conocía a Dios. Quizás había oído de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Ya? Entonces, Job sí sabía que era el pecado. Job sí sabía que era el pecado. Y por esta razón, Job presentaba sacrificios constantemente por sus hijos. Miren, los sacrificios se presentaban por familias o por jefes de familia. El jefe de familia presentaba sacrificio por los pecados de él y sus hijos, de su familia. Estamos hablando del antiguo pacto. Pero Job lo hacía constantemente. Entonces, el presentar sacrificio para Job, para que los pecados de sus hijos fueran cubiertos, no era una sola vez. Job constantemente presentaba un sacrificio. ¿Por qué? Porque más que presentar sacrificio Job con fe para que fueran cubiertos sus pecados, lo hacía como una especie de rito. Es como cuando nosotros oramos y, no sé, oramos pidiendo dirección. Señor, mira, me están dando esta propuesta de trabajo, Señor, y necesito que tú me ayudes, que me guíes para saber qué responder. Gracias, Señor, porque sé que tú me responderás. Gracias porque sé que has escuchado mi oración. Amén. Gracias, Señor. Ya. Y al otro día volvemos a orar lo mismo. Señor, te doy gracias porque, Señor, yo te pido que me des una dirección porque me están dando una oportunidad de trabajo. ¿Qué pasó entonces con la oración que hiciste el día anterior? ¿No resultó? Entonces, vemos no solamente ese comportamiento en nosotros, que a veces oramos diciendo, Señor, no sé, te pido recursos para una casa. Y mañana, Señor, te pido recursos para una casa. Y pasado mañana, Señor, te pido recursos para una casa. Pero en ningún momento dijimos, Señor, gracias por la casa. No la veo, no la tengo, pero te doy gracias por la casa. Entonces, Job hacía lo mismo. Job presentaba sacrificios todos los días por si acaso el sacrificio del día anterior no había resultado. Tampoco conocía el pacto que Dios tenía con los hombres. Entonces, sabía que existía un Dios, sabía que existía el pecado y conocía el pecado, sabía que debía presentar sacrificio para que los pecados fueran cubiertos, pero nada más. Miren, y vamos a estudiar el libro de Job. Y vamos a entender un poquitito la historia de este hombre. ¿Ya? Lamentablemente, muchas veces se ha sacado doctrina de versículos que se sacan de contexto.
hemos enseñado que no debemos hacer doctrina de un solo versículo o de una sola evidencia, que debemos tener más evidencias para lo que estamos aplicando como enseñanza. Lo hemos enseñado y lo hacemos también de esa manera. Miren, vamos a ir a el capítulo 1 de Job. Vamos a Job, capítulo 1. Vamos, acompáñenme al libro de Job, capítulo 1. ¿Ya? Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto que se ocupa aquí no quiere decir que no tenía pecado, sino que era perfecto en sus esfuerzos. ¿Ya? No, la palabra perfecto que se ocupa acá no quiere decir que no tenía pecado, sino que era perfecto en sus esfuerzos. ¿Ya? Y cuando dice que es apartado del mal, decía que a él no le gustaba pecar, o que trataba de no hacerlo. Eso significa. Entonces podríamos leerlo así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, que era un hombre perfecto en sus esfuerzos y recto, temeroso de Dios, y no le gustaba pecar. ¿Ya? Era un hombre. Vamos a leer el versículo 4. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Miren, si Job hubiera sido un hombre que hubiese sabido la palabra y conocido a Dios, y hubiese tenido y conocido el pacto con Dios, Job le había traspasado el pacto a sus hijos. Le había traspasado la palabra a sus hijos. ¿Me entiende? Le había traspasado su fe a sus hijos para que esto fuese entregado de sus hijos a sus nietos, a sus bisnietos, a su descendencia. Pero no era así. Job presentaba sacrificio por sus hijos para que, por si acaso los hijos hubieran pecado y blasfemado, se cubrieran los pecados. Entonces, vemos que Job no era igual que nosotros, ni era igual a los demás tampoco. Job no tenía un pacto con Dios. Entonces, muchas veces creemos que o vemos el ejemplo de Job como un hombre que no pecó y que no ocupó su boca para blasfemar en contra de Dios. Y como un hombre recto y sabio y un montón de cosas más, como ejemplo de Dios, un ejemplo de varón de Dios. Pero vamos a ver que no era así. ¿Ya? Y el problema es que no solamente el problema de Job, sino que hemos comenzado, o algunos han comenzado, o ya lo hacen hace mucho tiempo, sacar doctrinas y comenzar a creer que todas las cosas buenas o malas que nos suceden es que Dios las permite y las envía. No que las envía, pero que sí las permite. ¿Y de dónde sacan esto? De aquí, del libro de Job. ¿Ya? Miren, la palabra nos habla de que Job realizaba de continuo el mismo sacrificio por sus hijos. ¿Ya? No obstante, los llevaba a cabo con incredulidad en lugar de fe. Y como resultado a todo esto, como resultado a todos los sacrificios que Job hacía constantemente, había una falta de fe. Y a causa de la falta de fe de Job, vino en su corazón, creció en su corazón el temor.
Por eso él hacía sacrificio. Él lo dijo. Dice, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job no hacía sacrificio por fe. Job hacía sacrificio por temor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Job no hacía sacrificio por fe. Job lo hacía por temor. Porque había un miedo en su corazón de que sus hijos hubieran blasfemado contra Dios o de que sus hijos hubieran pecado. Ahora vemos que el contexto de Job es totalmente diferente. Miren, en el capítulo 3 de Job, el versículo 25, en el libro de Job, el capítulo 3, en el versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. Entonces, él mismo está diciendo, son palabras de Job, diciendo que porque él temió, no fue el temor lo que provocó todo lo que le sucedió a Job, no fue obra de Dios, ni tampoco fue obra del temor de Job, pero sí influyó en todo lo que Job pasó, influyó su temor y su falta de fe. Entonces él mismo lo dice, en el versículo 26 del capítulo 3 dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Cuándo le vino turbación? Cuando no tenía paz, cuando no estaba seguro, cuando no se sentía seguro, cuando no estaba reposado. Fue cuando todo esto le sobrevino. Porque había temor en su corazón. Había falta de fe en su corazón. Yo no estoy diciendo que con esto que te vaya a venir temor, que te vaya a venir cosas porque tú temes. Pero lamentablemente cuando tenemos temor, cuando tememos algo, que algo suceda, que algo falte, es por falta de fe. O no por falta de fe. La fe la tenemos. Es porque no hemos educado o no hemos ejercitado nuestra fe. No hemos ido a la palabra, hemos estudiado que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, nuestra fe no ha crecido o no ha madurado. ¿Por qué? Porque no hemos estado escuchando la palabra y eso trae temor. Llega el temor a nuestro corazón. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el temor? El temor le abre una puerta a Satanás. El temor abre puertas para que seamos presa de Satanás. ¿Ya? Entonces, Job lo está diciendo. Lo que más temía me sobrevino. Y no tuve paz, no tuve descanso, no estaba seguro y me vino de todo. Miren, Job no era consciente tampoco de que él tenía un enemigo personal. Que es el mismo enemigo que tenemos usted y yo. Es un enemigo de Dios, pero al nosotros ser hijos de Dios y parte del cuerpo de Cristo, también se ha convertido en nuestro enemigo. Entonces creyó que todo lo que le sucedía, fuera bueno o malo, él se lo atribuía a Dios. Y vemos en el libro de Job que él le reclamaba y le decía, incluso en el capítulo 3, él comienza a maldecir el día en el que nació. Vemos también a un Job que maldecía, a un Job que se rebelaba en contra de lo que le estaba sucediendo y en contra de Dios. Porque él creía que el que había provocado todas estas cosas había sido Dios. Entonces él se rebelaba en contra de lo que le estaba sucediendo. Entonces, él comenzó a decir,
Jehová dio, Jehová quitó. Esa célebre frase la encontramos en el versículo 21 del capítulo 1. Mire, vamos al mismo libro de Job, al capítulo 1, al versículo 20 en adelante. Vamos a leer el 20 y el 21. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vemos un hombre totalmente convencido de lo que a él le estaba sucediendo había sido provocado por Dios. Porque Dios tenía algún propósito para él, porque Dios quería enseñarle algo, porque seguramente lo que Dios tenía para él era más grande después, que tenía que ser probado. ¿Sabe qué? Todas estas cosas se nos han metido en la cabeza, lamentablemente, y se han vuelto murallas en nuestra cabeza. No hay ninguna parte donde diga que usted y yo debemos ser probados para ser bendecidos. La palabra prueba aparece en el Nuevo Testamento, pero tiene dos significados diferentes y también lo hemos estudiado. Una es para tentación, que no proviene de Dios sino del diablo, y la otra es para examinación. Y lo que se examina es tu fe y tu corazón. Pero bajo ningún punto Dios te va a probar con una calamidad, como dice Job. Entonces, es de aquí de donde muchos comienzan a levantar una doctrina de que todo lo que sucede es porque Dios lo permitió, porque Dios te lo dio y Dios te lo quitó. ¿Entienden? Y es una mentira. ¿Ya? Vemos a un hombre, miren, entendámoslo así. Lo que este hombre está diciendo, al hombre que estamos viendo aquí, es a un Job que le han comenzado a pasar un montón de cosas. Vemos a un Job, a un hombre enojado. Es un hombre mortal igual que usted y yo. Que se enojó, le dio cólera, le dio verborrea y empezó a hablar, a maldecir. A todos menos a Dios. A Dios solo lo cuestionó, pero no lo maldijo. Pero sí maldijo el día de su nacimiento, hasta el vientre de su madre. Entonces, vemos a un hombre totalmente enojado, totalmente molesto. Entonces, estas no son las palabras de Dios, son las palabras de un hombre enojado. Son las palabras de un hombre que dijo, que creía, que no conocía a Dios, que no conocía el pacto y que pensaba que creía y pensaba que conocía a Dios, pero que creía fervientemente que todo lo que le pasaba, lo bueno y lo malo, era provocado por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, volvemos a lo mismo. Usted no es Job. Tú no eres Job. Y vamos a ver por qué no eres Job. Job no sabía que Satanás era el ladrón. Lo hemos visto. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia o abundancia. Yo he venido para que tengan vida y abundancia. Entonces, el conocimiento que usted y yo tenemos sobre Satanás, él no lo tenía. Él no sabía que Satanás era el ladrón. Él no sabía que él era quien provocaba todas estas cosas. Mire, y vamos a seguir estudiando esto. Vamos a ir a otro de los párrafos en el libro de Job, de donde muchas personas sacan el versículo de contexto para hacer una enseñanza malintencionada y en contra de Dios. Porque para mí, que me digan a mí que Dios provoca estas cosas, para mí no están hablando de un Dios bueno, están hablando de un Dios malo.
Así de simple. Si tú a mí o alguien me dice a mí que Dios es un Dios de que no sé, ten cuidado porque Dios puede, no sé, hacerte algo, no. A mí me están hablando de un Dios totalmente malo. Porque el Dios que yo conozco es un Dios de amor. Un Dios bondadoso y de misericordia. Miren, vamos a ir al mismo libro de Job. Vamos a leer el capítulo 1. El versículo 11 y 12. Entonces, Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente. Miren, para contextualizarlos, Satanás había venido ante Dios y Dios le había dicho, ¿no viste por ahí a Job? Y Satanás le dice, claro, le dice, ¿cómo no va a ser este hombre? ¿Cómo no va? Ya, lo vamos a leer mejor, ¿ya? Miren, el capítulo 1, desde el versículo 6, vamos a leer. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y Satanás le dijo a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese fue Satanás hablándole a Dios. Dijo Jehová a Satanás, le está respondiendo Dios a Satanás y le dice, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Ah? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿En la mano de quién estaban todas las cosas que le poseían a Job? Según lo que acabamos de leer, ¿en la mano de quién estaban todas las cosas que Job poseía? El mismo Dios le dijo, todas las cosas que tiene Job están en tu mano. Incluso Dios lo defendió y le dijo, no se te ocurra tocarlo a él. No se te ocurra tocarlo a él. Entonces, no fue Dios el que le quitó todas las cosas. Fue Satanás el que comenzó a quitarle a Job todo lo que tenía. Mire, si vamos al capítulo 2 del libro de Job, vamos al capítulo 2 del libro de Job, el versículo 7. Fue otra vez Satanás a donde Jehová. Y en el versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Tampoco fue Dios el que lo hirió. Fue Satanás quien hirió a Job. No fue Dios. Y hay otra cosa que se desprende de esto. Muchos dicen que Satanás le pide permiso a Dios para que Dios te lastime. Satanás le pide permiso a Dios, Dios le permite, le dice que sí, para lastimarte. ¿Y de dónde se toman? De aquí. Pero entendamos lo siguiente. Job no tenía un pacto con Dios. Job no tenía un pacto con Dios. Entonces, era muy diferente la situación. Job no le pertenecía a Dios. Job no tenía un pacto con Dios. Entonces, he aquí todo lo que tiene
está en su mano. Entendemos entonces que no fue Dios quien hirió, lastimó, le llevó a su esposa, le quemó la casa, le secó las plantaciones, le robó el ganado. No fue Dios. Fue Satanás. ¿Y por qué entonces hemos creído y permitimos esta mentira en nuestras cabezas? Jehová dio, Jehová quitó. Si vemos en la misma escritura que fue Satanás y no Dios. Pero miren, entendemos que al final de toda esta historia, si usted se quiere dar el trabajo de leer el libro de Job, léalo con paciencia, pero siempre recordando esto: Job no es usted, o tú no eres Job. Tú vives en un pacto totalmente diferente al de Job. Bueno, Job no tenía pacto. Tú sí tienes un pacto con Dios. Eres hijo de Dios. El pacto en el que tú vives estás sobre mejores promesas. Hubo alguien que redimió tu espíritu en la cruz. ¿Qué más? ¿Seguimos? Tú no eres Job. Miren, vamos a ir a Job al capítulo 42. Vaya conmigo a Job al capítulo 42. Ay, estoy en Salmos, disculpe. Me pasé de libro. Job capítulo 42. Miren, vamos a ver ahora por qué no es bueno sacar doctrina de lo que Job dijo. Miren. Job capítulo 42. En adelante dice: respondió Job a Jehová y le dijo, después de todo lo que Job le había dicho y después de cómo Dios comenzó a responderle a Job. ¿Ya? Vemos un gran discurso de parte de Dios que comienza en el capítulo 38, cuando Dios se encarga de convencer a Job de que Job era un ignorante y de que todo lo que había dicho estaba equivocado. Miren, el capítulo 42 del versículo 1 en adelante dice: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Recién ahora Job venía a decir, ahora recién, en el último capítulo del libro dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es el mismo Job, que había dicho que Jehová dio, Jehová quitó, que había maldecido el día de su nacimiento y hasta el vientre de su madre. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no conocía a Dios. Recién, después de todos los alegatos que Dios le presentó y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas tú? Job se las dio de juez y juzgó y fue y le dijo a Dios, oye, pero... Y le reclamó todas las cosas que le estaban pasando. Como diciendo, oye, yo sé más que tú.
Y es ahí cuando Dios comienza a convencer a Job de lo ignorante que era. Recién en el último capítulo del libro de Job, Job reconoce que había hablado de su ignorancia. En la ignorancia él había hablado de lo que no conocía. Y que ahora recién sus ojos habían venido a ver a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job comenzó a entender que Dios no era el causante de todas las cosas que sucedían, de todos sus problemas. Cuando Job vino a recuperar su fe, recién ahí, él comenzó a entender las cosas. Y comenzó a entender que lo que él había vivido no había sido causado por Dios. ¿Y saben qué? Cuando su fe vino a ser otra vez fundamentada en Dios y realmente conoció a Dios, su aflicción desapareció. En el capítulo 42, el versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. Y dice, orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo le fue restablecido, todo le fue restituido a Job. Todo le fue restituido y aumentado muchas veces más. Miren, en el versículo 16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Vivió muchos años más Job cuando vino a conocer a Dios. Miren, Job vivió a salvo hasta que perdió su fe y tuvo temor. Hasta ese momento, Job vivió a salvo. Cuando su fe fue restaurada, Dios pudo actuar a su favor. El escudo de la fe es la única protección que Job tenía contra Satanás. Y ese escudo nosotros lo poseemos. Efesios 6:16. Vamos a ir allá, Efesios 6:16. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe. Es importante la fe. Cuando nosotros bajamos, cuando no oímos palabra, cuando no somos edificados constantemente, nuestra fe comienza a decaer. Sabemos que todos tenemos la misma fe, pero para algunos, mientras más han escuchado de la palabra, su fe se ha ido edificando más, su fe se ha ido fortaleciendo más, esa es la palabra correcta, se ha ido fortaleciendo más. Y al ser la fe más fortalecida, podemos apagar con más facilidad los dardos del diablo. Y no permitir no permitir a Satanás en nuestra vida. Pero cuando no es así, somos presa fácil del enemigo. La palabra dice en 1 de Pedro 5:8 que el león, que el diablo es como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Satanás siempre anda buscando a quien devorar. Y cuando nuestra fe no está bien fundamentada, somos presa del enemigo. ¿Por qué no somos Job?
porque vivimos en otro pacto, nuestra posición es otra. Job, aparte de no tener pacto, Job era un siervo. Usted es un hijo. Su posición es diferente. ¿Servimos a Dios? Claro que sí, pero somos hijos. No somos siervos. ¿Quién hereda? Los hijos, no los siervos. ¿Quién conoce lo que quiere, no sé, su amo, el siervo o los hijos? Los hijos. Tú eres un hijo de Dios. Tu posición es totalmente diferente. Satanás huye de ti. Cuando estamos sometidos en la palabra, sometidos a la palabra de Dios, Satanás huye de nosotros. Entonces, tú no eres Job. Si Dios te dio, gloria a Dios, no te lo va a quitar. Podemos quedarnos con el Jehová dio. Estar atentos a las cosas que escuchamos constantemente. Entonces así cuando alguien venga a decirte, no, Jehová dio, Jehová quitó. No. No son palabras dichas por Dios. Fueron dichas por un hombre mortal, igual que tú y yo, pasando un muy mal momento. Entonces debemos comprender quién las dijo, para quién son y en qué contexto fueron dichas. Así que gracias doy al Señor por estar con ustedes el día de hoy. Gracias doy al Señor porque ninguno de nosotros somos Job. Nuestra posición es diferente, nuestra realidad es diferente, nuestro pacto es diferente. Amén. Así que tome su lugar de hijo, su lugar de heredero, por la autoridad que le ha sido concedida a usted por medio de Jesucristo. Tome su lugar y siéntese a la mesa con su Padre.